Ustedes que cuando ven esta imagen, ¿qué se les viene a la mente? Descanso, calma, vacaciones. Oiga, Olmer, le están pidiendo vacaciones, hermano. Vacaciones, ¿qué más ven ustedes ahí? Paz, belleza. Esto es aquí abajo en el río Quindío, ¿cómo es que se llama? En Boquia. No, pero sí se parece a Boquia. Es por ahí por la María, por ahí por las Curtiembres, es por ese pedazo. ¿Qué más ven ustedes ahí? Paz, descanso, ¿sí? Alegría, tranquilidad. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál es el lugar que a usted más le trae paz o le ha traído paz en su vida? Piense por unos segundos, ¿cuál es ese lugar en el cual usted dijo, uff, esta paz que tengo acá es increíble? Y puede ser que lo tenga todavía, puede ser un lugar en su casa que usted todos los días va y siente una tranquilidad en ese lugar. O puede ser en algún lugar donde usted haya estado alguna vez en su vida que usted haya dicho, este yo creo que es el lugar más hermoso y más tranquilo y donde me he sentido más pleno en mi vida. ¿Usted tiene algún lugar de esos o no? Bueno, a ver, ahora sí, los quiero escuchar. ¿Dónde? Dianita, yo vi que estaba diciendo así. ¿Cuál es ese lugar, Dianita? Ah, bueno. A propósito, vamos a abrir una reunión en San Andrés, por si... Para los que sientan ese llamado a ir a la playa, nos dicen. Sí. El mar, ver el mar. La playa. Otro lugar. Cocora. Sí, Cocora es un lugar hermoso. La verdad, yo creo que ese es de mis favoritos. Y he estado por varios lugares en el mundo. Y ese yo creo que... otro lugar que ustedes digan, este lugar me trae mucha paz. Me ha traído mucha paz. Matías. Un bosque tropical. Por allá arriba, sí. En la casa, ¿alguno tiene algún lugar en su casa que usted dice, Lady, el baño? Sí, no, sí, pero a varios nos pasa. Con razón se encierra 3, 4 horas y el mono es buscándola por todos lados. Don Guillermo. Como un oratorio, un lugar donde ustedes... Pensé que iba a decir don Guillermo Dubái, un lugar así como no. Hija. Viole. ¿Cómo? En la hamaca mía. Ah, sí. Paz. ¿Ustedes por allá? ¿Un lugar? En la casa. Bueno, eso es una bendición, porque les digo la verdad, yo he hablado con algunos hombres que me han dicho, hermano, yo no quiero ir a la casa, yo busco lo que sea por no ir a la casa porque es que no quiero. O sea, encontrar una tranquilidad en la casa y encontrar paz en su casa es una bendición. ¿Usted tiene paz en su casa o no? Eso es una bendición. ¿Alguien más? Para no quedarnos así. Todos lugares, yo me he puesto a pensar en lugares así que uno dice, uff, y yo creo que a todos nosotros nos pasa que ver el mar, eso es pues a nosotros los que somos del interior, que no nacimos viendo el mar, pues ver eso, esa inmensidad es una locura. Pero también le pasa a la gente que nació en el mar o nació, digamos, en la playa ahí, en la costa, vienen a estos lugares como los nuestros y ven las montañas y quedan, dicen, esto es hermoso, de verdad, Cocora, nosotros vivimos en un paraíso. Esa es la realidad, vivimos en un lugar muy hermoso. Y hoy quiero hablar acerca de eso, de la paz. Vamos a comenzar una serie del Salmo 23 y vamos a irnos varias semanas por cada versículo del Salmo 23. Así que quiero invitarlos por unos segunditos a que antes de leerlo, o más bien vamos a leerlo de una manera diferente, pero quiero invitarlos aquí donde están, cierren por unos segunditos los ojos, cierren sus ojos y vamos a tratar de hacer silencio lo que más podamos. Y yo quisiera invitarlos a que piensen en ese lugar bonito donde usted sintió paz, donde usted ha sentido paz en su vida. Piensen en ese lugar. Cierre sus ojos y ahí donde está, piense en ese lugar donde usted ha sentido esa paz que usted en ningún otro lugar ha tenido. Imagínese que usted está en ese lugar de paz, de tranquilidad. Por unos segunditos, trate de imaginarse eso. Piense que usted está ahí, en ese lugar donde tiene paz, donde está tranquilo. Y escuche esto.
El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes pastos me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este primer versículo del Salmo 23, y como les decía, cada semana nos vamos a ir durante algunas semanas mirando todo el Salmo, ¿listo? Y vamos a comenzar con estos primeros versículos el primer versículo del Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor. En unas versiones, digamos en la versión que aprendimos nosotros, que es la del 60, dice: nada me faltará, ¿cierto? Esta versión dice: tengo todo lo que necesito. Y de eso quiero hablar en esta mañana, y vamos entonces con este primer versículo y lo vamos a ir desarrollando durante algunas semanas. Pero vamos a mirar lo primero. El salmista, que es David, comienza diciendo: el Señor es mi pastor. Y esto es muy interesante y tiene cosas bien importantes para nuestra vida, y digamos que nos lleva a entender muchas cosas o a tener esa paz y esa tranquilidad que a veces necesitamos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí David es que estoy al cuidado de alguien más. Eso es lo que él está diciendo ahí. Cuando él dice: el Señor es mi pastor, está diciendo: hay alguien más que me está cuidando. Hay alguien más que está a cargo de mí. No estoy yo a cargo de mi vida. Y esto es una verdad y un principio que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que entender y tenemos que vivir. Y es que finalmente nosotros no somos los que estamos a cargo de nuestra vida. Nosotros no somos los que tenemos las riendas de nuestra vida, sino que podemos descansar en que alguien más tiene ese lugar y tiene esa responsabilidad de tomar cargo de nuestra vida. Él está diciendo aquí, David está diciendo, de alguna manera, que ha entregado su propio reino, su vida, al reino de otro, al reinado de alguien mayor, al reino de Dios. Y esto es como cuando uno dice: venga, yo voy a dejar de manejar mi propia vida, de tomar el control de mi vida, y voy a permitir que otra persona tome el control de mi vida. Pero la pregunta aquí para todos nosotros, hermanos, es: ¿quién es Dios para cada uno de ustedes? Usted se ha hecho esta pregunta: ¿quién es Dios para usted? Porque de ahí depende mucho del descanso de nuestra vida. ¿Quién es Dios para mí? Por ejemplo, David usa el término que es Yahweh o Elohim, que es una fusión de las dos palabras ahí, pero él lo usa para decir el Señor, que la traducción es el Señor, literal. Él está diciendo: yo no soy el Señor de mi vida, es el Señor. Él pudo haber usado cualquier otra forma de referirse a Dios. Él pudo haber dicho: Dios es mi pastor, o el que está en los cielos es mi pastor, pero él dice el Señor. Y esto tiene que ver entonces con esa concepción que David sabía, que él no era el Señor de su vida, que él no era el que estaba a cargo de su vida, sino que era Dios el que estaba a cargo y que él simplemente se sometía. Pero yo les hago esa pregunta a ustedes, y yo creo que esta es una de las preguntas que ustedes se deben responder, y ojalá salgan con esa duda hoy de aquí. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es este Señor del cual David nos está hablando? Porque Dios puede ser muchas cosas para nosotros. Dios puede ser simplemente un escampadero. Dios puede ser simplemente un milagrero barato para que me haga lo que yo necesito. Dios puede ser simplemente alguien que obedece mis órdenes. O Dios puede ser alguien que me ayuda solamente en los momentos de necesidad, pero ya no más. ¿Quién es Dios para usted? Es la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana. Y esto tiene que ver mucho con qué hay en su mente,
Porque miren, la forma de conocer a Dios es a través de nuestra mente. La forma de conocer al Señor es en lo que nosotros tengamos en nuestra mente. La clave de quién es Dios está en nuestro conocimiento y en nuestra percepción de Dios. Porque alguien decía, la clave de una vida plena está completamente relacionada con nuestro conocimiento de Dios. Cuanto más usted conozca de Dios, más tranquilo y más confiado va a vivir. Cuanto menos usted conozca quién es Dios, más ansioso y más angustiado usted va a vivir. Porque esas están completamente relacionadas. David podía comenzar este salmo diciendo, el Señor es mi pastor, porque para él, Dios, él tenía un conocimiento de quién era Dios para él. Él podía entender, él podía estar tranquilo de que ese a él que él le oraba era el Señor de su vida. Por eso, la pregunta para ustedes es, ¿qué hay en su mente y cómo encuentran o cómo pueden definir ustedes a Dios? ¿Cómo pueden ustedes decir, Dios es esto para mí? Porque la clave de tener una vida tranquila y plena es en su conocimiento de Dios. Nuestro primer contacto con Dios es a través de nuestra mente. Por eso Pablo, y esto digamos que a veces parece ir en contra de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado y es no, lo que usted siente, eso es espiritual. Pero Pablo y la Biblia, por ejemplo, ustedes miran en el Nuevo Testamento, Pablo nunca habla de que no, simplemente tienen que sentir a Dios. Pablo habla de que tienen que experimentar a Dios ¿en dónde? En su mente. Por eso en Romanos les dice que sean renovadas, ¿qué? La mente, su conocimiento por medio de la obra del Señor, porque necesitaban entender cómo la mente es el centro, digamos, de control de todo lo que ustedes. Y si nosotros tenemos un buen conocimiento de Dios y entendemos quién es Dios y lo conocemos no solamente de manera informática, digámoslo así, de un conocimiento de teoría, sino que lo vivimos y lo experimentamos, podemos entender y podemos empezar a vivir una vida diferente, una vida a la cual no le hace falta nada. Por eso David pudo llegar a decir esto. Yo tengo todo, porque el Señor, a el que yo conozco, ese Dios que yo conozco, es mi pastor. Y esto tiene que ver entonces con cómo nosotros conocemos a Dios. Por eso digamos que nosotros hemos tratado y luchamos mucho porque nuestro conocimiento de Dios no sea solamente basado en experiencias de domingo o en experiencias de algunos eventos, sino que luchamos para que usted desarrolle un conocimiento personal de Dios a través de las escrituras, a través de la Biblia. La lectura grupal que estamos haciendo cada semana es para eso, cada día es para eso, para que usted conozca la mente de Dios, para que usted pueda en su mente tener un conocimiento de quién es Dios. Porque miren, la verdad es que cuando una persona conoce de Dios y una persona sabe quién es Dios, tiene un conocimiento amplio de Dios, puede confiar mucho más que otra persona, porque él sabe quién es Dios. Él sabe que Dios no lo va a dejar tirado, él sabe que Dios no lo va a abandonar porque ese es Dios. Y en esto, digamos que uno va luchando a través de los años y uno va creciendo en su forma de entender quién es Dios. Y no es lo mismo, no es, digamos, en el caso, yo estaba pensando en esto, el caso mío de entender quién es Dios ha ido creciendo a través de los años. Cuando tenía 14, 15 años, para mí Dios era algo muy diferente a lo que es ahora, porque el tiempo y el avance y el conocimiento y la relación va haciendo que uno conozca a esa persona un poquito más. Eso mismo pasa en el matrimonio, ¿sí o no? Muchos de nosotros llevamos 13, 14 años casados, 14, ¿cierto? 13, 14. 14 años casados, pero de novios como 25, entonces llevamos muchos años ya juntos, pero aún así uno sigue conociendo cosas nuevas de la persona y digamos que se va conociendo más y mucho más. Y va cambiando la relación que uno tiene con la persona, pero también con Dios. Su conocimiento de Dios va cambiando, va entendiendo otras cosas del carácter de Dios. Por ejemplo, yo tuve una lucha hace algunos años y yo me puse bravo con Dios. Y yo le dije a Dios, me acuerdo que en ese momento le dije, ¿por qué me estás haciendo esto? Si yo he sido bueno,
si yo he tratado de hacer las cosas bien, si yo me he portado bien, ¿por qué me estás pagando así? Porque en mí, y ya era líder y todo, pero en mi concepto, Dios tenía que hacer, era causa y efecto. Si yo me portaba bien, Dios tenía que hacer lo que yo dijera. O Dios tenía que bendecirme porque es que es lo normal. Así funciona Dios. Y en esa época de crisis, en mi lucha con Dios, yo me acuerdo que el Señor me llevó a entender y me dijo, es que yo soy Dios y yo puedo hacer lo que quiera. Y a veces lo que yo hago a usted no le va a gustar. Y está bien, porque yo soy Dios. Eso lo lleva a uno a entender a un Dios que uno a veces comete el error de pensar que yo entiendo un poquito a Dios, yo sé quién es Dios. Eso les pasaba a los discípulos. Trataban y creían que entendían a Jesús y Jesús salía con una cosa toda loca y ellos, pero venga, ¿quién es este? Volvía y se preguntaban, ¿quién es este? Porque ese es Dios, que se ha revelado a nosotros de manera tan bonita, pero que es tan grande y tan incomprensible a la vez que no podemos entender toda su plenitud. Así que la pregunta para cada uno de ustedes esta mañana, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿quién es Dios para usted? David pudo decir, el Señor es mi pastor, y es muy interesante lo que él dice porque esa palabra pastor significa realmente cuidador, protector, eso es lo que significa, pero saben que hay otro pedacito, otra raíz de esa palabra que significa amigo y compañía. O sea, David ve al Señor como el Señor, pero a la vez dice, pero es que somos amigos, nos relacionamos, tenemos amistad, porque esa palabra también significa eso. Entonces, ahí esta es la base, digamos, de todo lo demás que se desarrolla en el Salmo. Él tenía un concepto claro y sólido de quién era Dios. Dios, el Señor, es mi pastor. Él está a cargo, pero a la vez somos amigos, nos relacionamos. Y esa es la pregunta que todos nos debemos hacer esta mañana. ¿Quién es Dios para usted? ¿Es el Dios de la tradición católica, donde sí, Él está allá, yo estoy aquí y poca relación? ¿O si el Dios de que si yo hago bien esto, pues Él me va a bendecir, pero si me porto mal, ¿Él qué? Me va a castigar. ¿Ese es el Dios el cual usted tiene? Ese es el Dios de la Biblia. Y lo que nos tenemos que preguntar aquí todos ¿es mi visión de Dios? ¿Está mi visión de Dios basada en lo que dice la Biblia o basada en lo que me han dicho? Porque a veces difiere mucho lo que la gente dice a lo que realmente Dios es a través de su palabra. Y conocemos a Dios mirando a Jesús. Conocemos a Dios mirando su palabra, porque este es Jesús. La Biblia, la palabra encarnada es Jesús. Y lo segundo entonces que el salmista dice en este primer versículo es algo que yo no sé si a ustedes les parece fácil decir, pero usted podría decir eso. Tengo todo lo que necesito. Puede decir eso ya, en este momento. Tengo todo lo que necesito. O a veces dice uno, sí, pero me gustaría pronto un mejor carrito. Es que el carro está como muy viejo. No, tengo la mejor bicicleta. No, pero es que hay una bicicleta más brutal. No, no, que es que mi esposa, no, esa sí es la mejor. Sí. Tengo todo lo que necesito. Y miren, esta segunda parte también se traduce como eso, nada me hace falta, por eso la versión del 60 dice, nada me faltará. A mí me gusta mucho esta versión porque la pone más clara, tengo todo lo que necesito. Y esta entonces es la consecuencia natural de la primera afirmación que él hace. Si el Señor es su pastor, usted tiene todo. Si el Señor, si su conocimiento de Dios, si su relación con Dios es tan clara que Él es su pastor, su cuidador, su amigo, su compañero, entonces usted tiene todo lo que necesita. Este entonces es el resultado natural. Nada le hace falta, nada nos hace falta. No necesitamos nada porque Dios entonces es ¿qué? Suficiente. Si el Señor es mi pastor, tengo todo. Jesús lo plantea de la siguiente manera en Mateo 6. Quisiera que me acompañara un momentico ahí a Mateo, porque Jesús también lo dice de otra forma, pero nos llama a decir, miren, en Mateo 6,
33, Jesús dice lo siguiente. Dice, y está hablando del tema económico, la verdad. Él está hablando aquí del tema de la plata, que es algo tan difícil. Es más, es al único que el Señor lo plantea como, o que Jesús lo plantea como un Dios, Mamón. Y le dice eso, es un Dios. Y mire lo que dice en el versículo 31, Mateo 6, dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará ¿qué? Todo lo que necesiten. Busque, en la versión del 60 que aprendimos de memoria, busque primero el reino de Dios y ¿qué? Y lo demás vendrá por añadidura. Eso, así, de esa manera, lo plantea Jesús. Busque primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir. De hecho, es lo que está diciendo acá Jesús, o lo que está diciendo acá el salmista. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tengo todo lo que necesito. Y la pregunta, hermanos, es esta. ¿Cómo llegar a experimentar un verdadero contentamiento en un mundo que nos pide más y más y más? Miren, por ejemplo, uno compra una cosa hoy y le dicen, esta es la última, esta es 2020, 2021 si quiere, y ya usted lo compra y ya los 15 días al mes ya salió la 2022 y usted dice, no, pero ¿cómo así? Y entonces ya usted empieza como con esa, o sea, el mundo nos está en ese pensamiento de consumismo de que más y más y más. Y cuando paramos y decimos, ya, esto es suficiente, no más. O sea, no necesito más, ya con esto tengo. Esto es lo que está diciendo aquí David. Tengo todo, ya, me puedo contentar. Y esa palabra es, a mí siempre me ha gustado porque yo lucho mucho con esa palabra, contentamiento. ¿Usted podría decir que usted es una persona que tiene contentamiento o no? Amén. O más o menos. O yo soy el único pecador, hermanos, porque a mí esa palabra me parece muy difícil. Contentamiento, o sea, yo estoy tranquilo con lo que tengo, no necesito nada más. ¿Cómo llegar entonces a experimentar un verdadero contentamiento en este mundo que nos pide más y más y más y más? Y esto es lo que nos repite el autor para todos los que estamos haciendo el estudio de Eclesiastés. Ustedes ven que el autor de Eclesiastés dice mucho esto, conténtese con lo que tiene. Por allá, en esta versión, por allá en un versículo dice, acepte el destino que le tocó. Usted, a mí me parece brutal esa traducción como la dice, acepte lo que le tocó, acepte el trabajo, acepte la vida. Yo siempre, por ejemplo, yo de niño, yo luchaba y decía, pero ¿por qué nací en Colombia, hombre? Hubiera nacido, no sé, en Noruega, en Suecia, me hubiera ido mejor en la vida. Esa era como mi lucha a los 5 o 6 añitos. Cierto, sería un mono y azul. Pero sí, pero ¿por qué? Y empieza uno a luchar toda la vida con eso. Y yo les digo, y ahorita voy a hablar un poquito de esto, pero yo he luchado mucho con esto por eso mismo, porque, por ejemplo, yo miraba los amigos del salón y yo veía que tenían papá y mamá. Yo solamente crecí con mi mamá por un tiempo. Y yo luchaba con eso. Yo decía, pero ¿yo por qué no tengo papá? Y también, ¿yo por qué no tengo esto? ¿Yo por qué esto? Entonces uno empezaba toda la vida como a compararse con gente y a no experimentar ese contentamiento. Esto es lo que el autor de Eclesiastés y en la Biblia nos dice, Señor, conténtese con lo que tiene, disfrute lo que tiene. Porque usted no, si tiene al Señor, no necesita nada más. Si tiene a Dios, está completo. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué necesita usted para decir, tengo todo lo que necesito? Piense por un segundo, esa pregunta es profunda. ¿Qué necesita usted para decir, tengo todo lo que necesito? Un mejor carro, una mejor casa. De pronto no, yo podría decir, tengo todo lo que necesito cuando me case. O puedo decir, tengo todo lo que necesito cuando termine tal cosa. ¿Cuándo vamos a poder decir, tengo todo lo que necesite? Porque si esa afirmación de tener todo lo que necesitamos depende de algo que podamos perder, pues es muy frágil. Y eso es algo que es lo que el autor está diciendo acá.
podemos llegar a decir tenemos todo lo que necesitamos porque el Señor es nuestro pastor. Y eso no es frágil, eso no lo vamos a poder perder. Por eso Él puede llegar a decir eso. ¿Qué se necesita entonces para poder decir nosotros tenemos todo lo que necesitamos? Y esta es una lucha de todos nosotros luchamos con esto, con la insatisfacción, con el decir, pero es que si yo tuviera esto, pero es que si hubiera hecho esto, pero es que si tal cosa. Y esa ha sido mi lucha muchos años, mi problema, el no poder descansar en lo que tengo, no poder confiar en lo que tengo, no poder disfrutar en lo que tengo, porque es que yo quiero llegar a eso. Y como no estoy allá, entonces aquí es muy difícil. Es que si yo estuviera haciendo esto, si yo estuviera en tal parte, si yo estuviera, y empieza uno a luchar con esto de decir, pero ¿cuándo voy a poder decir yo tengo todo lo que necesito? Y esto nos lleva a vivir vidas insatisfechas, vidas que estamos buscando y buscando algo, buscando, no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos buscando, pero estamos tratando de llenar eso y decir, pero es que es esto, no, es que cometí este error, no, pero es que tal cosa, y llegamos a un punto donde no podemos decir, tengo todo lo que necesito. Por eso el autor y el salmista arranca diciendo eso en estos primeros versículos. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Y yo les digo la verdad, ¿por qué estamos haciendo esta serie? Pues primero porque yo la propuse, yo dije, vamos a hacer una serie del Salmo 23, pero porque yo estaba leyendo ese Salmo y diciendo, hace unas semanas orando y diciendo, Señor, yo no vivo esto, de decir, tengo todo lo que necesito, no, porque siempre está esa lucha de, pero me falta tal cosita, pero tal otra, pero es que falta. Y llega uno a un punto donde uno dice, pero ¿cuándo voy a poder decir, tengo todo lo que necesito? ¿Cuándo voy a poder decir, tengo los hijos más hermosos del mundo, tengo la esposa, la mejor esposa, tengo el mejor trabajo, tengo la mejor vida, vivo en la ciudad más hermosa, tengo todo lo que necesito, pero no tanto por todas esas cosas, porque es que ahí es donde está el problema, digamos, el meollo del asunto. No podemos decir tenemos todo lo que no podemos descansar en esto, porque estamos tratando de que algo físico, algo que podemos perder, nos lleve a decir eso. Cuando el autor y el salmista lo tenía claro y era, tengo a Dios, Él es mi pastor, por lo tanto tengo todo lo que necesito, no necesito nada más. Spurgeon, el gran predicador, dijo lo siguiente, tenemos todo, escuchen esta frase porque es bien bonita, dice, tenemos todo y nos abunda, no porque tengamos una buena reserva de dinero en el banco, ni porque tengamos habilidades de ingenio para ganarnos el pan, sino porque el Señor es mi pastor. Dijo, esa es de las frases así que uno dice, pues sí, pero él era de frases así. Lo tenemos todo y nos abunda, no porque tenga una buena reserva de dinero en el banco, ni porque tenga habilidad e ingenio para ganarme el pan, sino porque el Señor es mi pastor. Ese es el desafío para todos nosotros con este salmo. Y yo digamos sí estoy muy emocionado porque todos los versículos del salmo son muy bonitos y vamos a tener diferentes predicadores en cada uno de esos versículos. Pero vamos a revisar y vamos a mirar todo el salmo durante estas semanas y comenzar con y es, ¿quién es Dios para usted? ¿Es el Señor su pastor? ¿Su conocimiento de Dios puede llevarlo a decir, Él es mi Señor o no? Miren, hay una cosa muy interesante. Ustedes saben que cuando uno puede seguir a Jesús, uno puede venir a la iglesia, pero su concepción de Dios puede ser otra cosa. Ustedes se acuerdan cuando Jesús está comiendo con sus discípulos en la última cena. Y entonces Jesús dice que uno de ustedes me va a ¿qué? Me va a traicionar. ¿Se acuerdan de esa historia o no? Y entonces empiezan a preguntarse cada uno la misma pregunta. ¿Cómo dicen? ¿Seré yo? Señor. Todos. ¿Seré yo, Señor? Todos. ¿Seré yo, Señor? Y dice que cuando llegó a Judas, Judas dijo ¿qué? ¿Seré yo? ¿Cómo dice Judas? ¿Se acuerdan o no? Maestro, rabí. Él no fue capaz de decir Señor.
Todos dicen, seré yo Señor, porque para ellos Jesús era el Señor. Pero Judas estaba ahí con ellos también y había caminado 3 años con él, con ellos y con él. Y al final dice Señor, y el autor lo pone claro ahí y lo deja ahí puntual para que lo leamos. Seré yo maestro. Porque una cosa es que Jesús sea un buen maestro para su vida, así es que las enseñanzas de Jesús, o que sea el Señor de su vida. Entonces tiene que ver con nuestra concepción de Dios. Y si nosotros tenemos claro quién es Dios para nosotros, podemos entonces aprender, porque yo creo que eso tampoco es algo así instantáneo, pero podemos aprender a descansar en que tenemos todo lo que necesitamos, que no necesitamos mucho, que no necesitamos más. Por eso les quiero dejar el reto para esta semana, hermanos, y es el siguiente. El reto para todos nosotros es que cada día de esta semana usted tome unos minuticos para leer, para meditar, para orar el Salmo 23, pero con una finalidad, que se lo memorice. Apréndaselo de memoria. Toda esta semana, desde mañana hasta el próximo domingo. Saque unos minutos y coja el Salmo 23 por las mañanas, por las noches, como sea. Léalo, órelo, medítelo todos los días de esta semana. Y empiece a mirar cada una de esas frases, cada uno de esos versículos y empiece a preguntarse, estoy viviendo esto, estoy viviendo esto. Entonces, toda esta semana vamos a coger el Salmo y vamos a orar con base en ese Salmo y vamos a meditarlo y vamos a meternos en el Salmo para que cada semana que viene en esta serie podamos ir entendiendo cada una de las partes del Salmo, pero más que eso, podamos irlas viviendo. Así que quiero invitarlos para que oremos y quiero invitarlos a que ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a simplemente en esta mañana a decirle al Señor, Señor, si no es mi pastor, yo quiero que seas mi pastor. Señor, yo no quiero que solamente seas un buen maestro, yo no quiero solamente tener un conocimiento de ti, sino que tú seas mi pastor. Quiero invitarlos por unos minuticos ahí donde están, para que cierren sus ojos y piensen en esa primera frase, el Señor es mi pastor. Y quiero animarlos para que se pregunten ahí si el Señor de verdad es el pastor de su vida. Pero también quiero invitarlos a que puedan por unos minutos ir a ese lugar de paz, a ese lugar de descanso, a ese cuarto en su casa, a ese lugar donde se pueden encerrar y estar a solas con el Señor, a ese lugar donde pueden descansar, llorar, reírse, a ese lugar de paz como el que veíamos en esa imagen al inicio. Imagínense que está en esa banquita mirando las montañas o viendo el bosque de Cocora y ahí, por unos segundos, poder experimentar esa paz de Dios. Y si usted en esta mañana necesita decirle al Señor, Señor, necesito tu paz en mi vida, necesito tu descanso. He estado agobiado, he estado ansioso, luchando con pensamientos, con cosas. Pero quiero, Señor, aprender, como aprendió David, a poder decir que tú eres mi pastor. Quiero aprender, Señor, a decir que tú eres el Señor, que tú estás a cargo, que no estoy a cargo yo, que tú eres el pastor de mi vida, Señor. Señor, quiero que seas mi pastor. Si usted quiere decirle eso al Señor, dígaselo. Señor, yo quiero que seas mi pastor. Yo quiero que seas mi protector. Yo quiero que seas mi amigo. Yo quiero que seas mi compañero. Señor, te necesito en mi vida.
Señor, y quiero también llegar a decir lo que dijo el salmista en este primer versículo. No me hace falta nada. No necesito nada. Señor, perdónanos, a todos nosotros perdónanos, a mí perdóname. Porque en muchos momentos de mi vida he dicho esto. Yo creo que no voy a necesitar nada cuando termine esto, cuando haga esto, cuando viva esto, cuando vaya a tal lugar. Ahí voy a decir, no necesito nada. Cuando tenga este carro, cuando tenga esto, cuando tenga esto último, ahí voy a decir, no necesito nada. Y perdónanos, Señor, porque ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro descanso, ponemos nuestra satisfacción, nuestra realización en cosas que podemos perder. La ponemos en un trabajo, la ponemos en un estudio, la ponemos en cosas materiales. Aún, perdónanos, Señor, porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en personas, nuestra confianza en personas, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a salir de este lugar en esta mañana teniendo esa convicción de que si te tenemos a ti, si tú eres el pastor de nuestras vidas, no necesitamos nada, lo tenemos todo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este salmo tan bonito. Y lloro por mis hermanos en esta semana, Señor, que tal vez están luchando con tantas cosas, con trabajo, con familia, Señor, hay tantas cosas con las cuales nuestra vida se complica. Pero yo te pido, Señor, que en esta semana podamos experimentar este primer versículo de este salmo, que tú eres nuestro pastor y que nada nos hará falta, que tú eres nuestro pastor y que tenemos todo lo que necesitamos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te bendecimos, Señor. Santo eres tú, Señor.